La lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI es una lista que se inauguró en el año 1950, siendo justo este año el aniversario número 75. Incluye a criminales extremadamente peligrosos que se han dado la fuga y que el FBI sigue buscando a día de hoy. Los delitos que suelen aparecer en esta lista son asesinato, tráfico de drogas, tráfico de personas y todo tipo de atrocidades que os podáis imaginar y más. En 2025 se habían registrado 537 fugitivos, 12 de ellos mujeres y 498 capturados o localizados, constituyendo un 93% de éxito, aunque algunos de ellos siguen sueltos por el mundo sin impunidad. Hoy veremos a los 10 criminales actuales más buscados del FBI. Vamos con la primera fugitiva de la lista, que de hecho ya no lo es, porque la atraparon hace unos 3 meses, volviéndose la primera y única mujer en toda la lista que ha sido capturada. Cindy Rodríguez Singh. Cindy era una madre abusadora, teniendo problemas con el alcohol y las drogas. En 2020 fue sentenciada a 10 años de libertad condicional tras ser declarada culpable por conducir en estado de ebriedad después de chocar su coche contra un poste. El verdadero problema viene cuando esta no era la primera vez que cometía este tipo de actos. Ya había sido detenida en varias ocasiones por la misma razón. Lo peor de todo es que en el momento del accidente en el coche viajaba con 2 de sus hijos. Y esa es otra cosa, esta mujer tenía 10 hijos. Y digo tenía porque lo que va a venir a continuación es casi indescriptible. En 2017 nació Noel, el hijo menor de Cindy. Noel nació prematuro y presentaba diversas discapacidades físicas y del desarrollo, incluyendo discapacidad visual, cojera, retraso en el habla, esotropía y una enfermedad pulmonar crónica que requería tratamiento regular. Según informes, Cindy rechazaba a su hijo, considerándolo malvado y poseído por un demonio. Se alega que maltrataba a Noel privándolo de agua y comida para evitar tener que cambiarle el pañal. También era conocida por golpear a su hijo con un llavero cuando lo sorprendía bebiendo agua. En diciembre de 2021, 3 de sus hijos, incluyendo a Noel, fueron puestos bajo el cuidado de una familia de acogida, para luego regresar con Cindy. Para el 2022, Noel no había sido matriculado en la escuela obligatoria y había dejado de asistir a las citas médicas programadas. El Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas hacía visitas habitualmente al hogar familiar para verificar que los niños estuviesen bien atendidos. Según la policía, Noel fue visto por última vez a mediados de octubre de 2022, mientras se encontraba en un hospital por el nacimiento de sus hermanas gemelas, donde se observó que tenía mal aspecto y estaba desnutrido. Cindy tenía miedo de que el departamento le quitara a sus otros hijos, algo que ya había ocurrido anteriormente debido a sus antecedentes de problemas con las drogas y el alcohol. El 20 de marzo de 2023 se realizó una visita de control en el domicilio familiar en Everman, Texas. Cuando las autoridades preguntaron por Noel, Cindy mintió a la policía, afirmando que su hijo vivía en México con familiares de su padre, quien había sido deportado. Para las autoridades, esto sonó demasiado sospechoso, ya que habían pasado 6 meses sin que supiesen nada de Noel. 2 días después, el 22 de marzo, su esposo Arship Singh, padrastro de Noel, robó $10,000 de su trabajo, de los cuales depositó $8,000 en un banco. Ese mismo día, Cindy, su actual pareja y 6 de sus hijos, entre los cuales no estaba Noel, se dirigieron al aeropuerto de Dallas-Fort Worth, donde abandonaron los Estados Unidos huyendo a Estambul, Turquía. Las autoridades creen que viajaron posteriormente a la India, basándose en búsquedas previas en internet. El 25 de marzo se emitió una alerta Amber para Noel Álvarez Rodríguez y el 30 de marzo de 2023 se emitió una orden de arresto por delito grave contra Cindy y Arship por abandono y puesta en peligro de un menor. El 30 de octubre, Cindy fue acusada de homicidio capital, 2 cargos de lesiones a un menor y un cargo de abandono sin intención de regresar. El 1 de julio de 2025 fue incluida en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. El 20 de agosto de 2025 se anunció que Cindy había sido detenida días antes en Nueva Delhi, la India. Fue extraditada a Estados Unidos poco después de su arresto e ingresada en la cárcel del condado de Tarrant. Antes de la desaparición de la familia, Cindy había encargado la construcción de un patio de cemento. Perros rastreadores detectaron restos humanos en el patio. Sin embargo, la demolición del patio y una búsqueda más exhaustiva en la zona no dio con el cuerpo. Lo extraño de todo esto es que Cindy, poco antes de su propia desaparición, le había dicho a su madre y a su hermano que había vendido a su hijo en el aparcamiento de un supermercado Fiesta Mart. Y como el cuerpo nunca se encontró, aún es un misterio lo que realmente pasó con Noel. Alejandro Rosales Castillo. Alejandro Castillo era un chico de en aquel momento 17 años, trabajando en un restaurante Showmars en Charlotte, Carolina del Norte. Él habría entablado una relación con una compañera de trabajo, Sandy Lee, de 23 años. En algún momento Lee le habría prestado a Castillo algo de dinero que él nunca le devolvió. Otra compañera de trabajo involucrada posteriormente fue Amia Pfister, de 19 años,
quien era la nueva novia de Alejandro después de su separación de Lee. En la noche del 9 de agosto de 2016, Castillo le envió un mensaje de texto a Lee diciéndole que le gustaría devolverle el dinero que ella le había prestado anteriormente. Lee acordó encontrarse con él. Alejandro fue recogido esa tarde por Pfister, su nueva novia, quien lo llevó a la reunión. Lee fue vista por última vez con vida en el sitio donde acordó encontrarse con Castillo. Se cree que en lugar de devolverle el dinero, Alejandro obligó a Lee, a punta de pistola, a retirar todo el dinero de su cuenta bancaria. Según lo que el tío de Lee declaró posteriormente, sus extractos bancarios mostraban que ella retiró $1000 de un cajero automático. Después de este retiro, Alejandro llevó a Lee a una zona boscosa en el condado de Cabarrus, donde le disparó en la cabeza y la mató. Su cuerpo fue arrojado a un barranco. Castillo y su nueva novia huyeron en el Toyota Corolla del 2003 que pertenecía a Lee. Un clip de una cámara de seguridad, que posteriormente fue liberado por las autoridades, revela cómo Alejandro estaba cruzando la frontera mexicana por Nogales, Arizona, junto con su novia Amia. Un par de meses después, ese mismo año, Amia se entregó a las autoridades en México y fue acusada de encubrimiento tras un asesinato con agravantes y del robo de un vehículo. En algún momento, Alejandro volvió a desaparecer sin ninguna explicación y fue entonces cuando ella decidió entregarse. Han pasado 9 años desde aquel momento y el FBI aún no tiene nuevas pistas que indiquen el paradero de Castillo. Por ahora, todo lo que se sabe es que probablemente siga viviendo en México. Bhadresh Kumar Chentabhai Patel. Este vídeo de vigilancia muestra a los recién casados Bhadresh Kumar y Palak Patel, por última vez como marido y mujer. Los recién casados se mudaron desde su país natal, la India, para comenzar su matrimonio en Estados Unidos. La noche del 12 de abril de 2015, Bhadresh Kumar y Palak trabajaban en el turno de noche en el Dunkin' Donuts, que era propiedad de un familiar de Bhadresh Kumar. Las cámaras de vigilancia mostraban a la pareja caminando juntos por la cocina alrededor de las 9:30 de la noche, antes de desaparecer. Alrededor de 50 segundos más tarde, Bhadresh Kumar reapareció sin su esposa, apagó un horno y salió del local. La tienda se quedó vacía y los clientes que llegaban se preocupaban al no encontrar empleados que los atendieran. Un policía que estaba por la zona acudió al lugar. Al registrar la tienda, el agente encontró el cuerpo de Palak. Bhadresh Kumar había golpeado a su mujer hasta la muerte y la había apuñalado varias veces con un cuchillo de cocina grande. La policía revisó entonces las grabaciones de la cámara de seguridad y se percató de que el asesino era Bhadresh Kumar, quien había desaparecido. Principalmente no fue identificado como sospechoso hasta más de 1 hora después del asesinato, lo que le dio tiempo para escapar. Al parecer, la pareja recién casada había estado discutiendo durante meses antes del incidente. Según informes de la policía, las visas de ambos habían caducado, por lo cual deberían de regresar a la India. Palak, la mujer, deseaba volver, pero Bhadresh Kumar no. De hecho, en la propia grabación se puede ver cómo ambos estaban al teléfono, hablando con sus familiares. Palak recalcándoles a todos que quería volver a la India. Palak y Bhadresh Kumar fueron a una sala trasera donde Bhadresh Kumar apuñaló repetidamente a su esposa, con su familia estando aún en línea, probablemente escuchando el terrible acto que estaba sucediendo. Bhadresh Kumar fue a su apartamento cercano, donde se cambió de ropa y cogió dinero en efectivo y su pasaporte. Luego tomó un taxi hasta un hotel cercano al aeropuerto. Se registró en el hotel aproximadamente a las 3 de la madrugada y alrededor de las 10 de la mañana de ese mismo día hizo el checkout. Tomó un autobús y a partir de ese momento su rastro se perdió por completo. Han pasado ya 10 años desde aquel suceso y todo indica que Bhadresh Kumar no será capturado en un futuro cercano. Wilber Villegas Palomino. Wilber es un miembro del Ejército de Liberación Nacional, también llamado ELN. Para quien no sepa, el ELN es la última y verdadera insurgencia de Colombia y una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina. Una guerrilla insurgente, narcotraficante y terrorista que se define como de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana. Con su expansión y fortalecimiento en Venezuela durante los últimos años, se ha constituido como una guerrilla binacional. Originalmente, el ELN era un movimiento nacionalista influenciado por la revolución cubana, enfocado en el secuestro, la extorsión y en atacar a la infraestructura petrolera. Aunque evitó el tráfico de drogas por décadas, desde los últimos años está profundamente involucrado en el narcotráfico a nivel internacional. Esa fuerza se distribuye entre Colombia y Venezuela, pero sus objetivos en cada país son muy distintos. Tradicionalmente en Colombia el ELN se ha enfocado en enfrentar al Estado en una revolución armada y confrontar a otros grupos armados, mientras que en Venezuela actúa más como una fuerza paramilitar en apoyo del gobierno de Nicolás Maduro. Wilber actualmente está acusado de narcoterrorismo y conspiración internacional para distribuir cocaína, por lo que el 14 de abril de 2023 el FBI lo incluyó en su lista, convirtiéndose en el número 530 de la lista de los fugitivos más buscados de la historia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece mediante el programa de recompensas por narcóticos hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto y/o condena. Eugene Palmer. En esta historia hay 3 sujetos que tenéis que tener en mente. John, hijo de Eugene,
Tammy, la mujer de John y por lo tanto nuera de Eugene, y por último el propio Eugene. Como mencioné antes, John Palmer estaba casado con Tammy Palmer y juntos vivían con 2 de sus hijos en una propiedad familiar en Story Point. En una casa contigua residía Eugene, el padre de John. Durante años la relación entre John y Tammy fue buena, formaron una familia unida con 2 hijos. Sin embargo, con el tiempo la convivencia empezó a deteriorarse y ambos acabaron viendo a otras personas. En medio de esta tensión, Tammy solicitó una orden de restricción en contra de John, algo que enfureció a Eugene. Poco después, ella también amenazó con pedir el divorcio y reclamar legalmente las tierras que pertenecían a su suegro. Según las autoridades, aquello desencadenó una fuerte disputa entre Eugene y Tammy, que terminó en una acalorada discusión. En la mañana del lunes 24 de septiembre de 2012, Tammy acompañó a 2 de sus hijos a tomar el autobús escolar. Se cree que Eugene estaba escondido en el bosque esperando a emboscarla cuando regresara a casa. Entonces, mientras Tammy regresaba a su casa, Eugene apareció y comenzó a dispararle con una escopeta. El primer disparo la golpeó en el brazo, el segundo disparo falló, pero el tercer disparo lo lanzó a distancia muy corta. Los perdigones de la escopeta la golpearon en el pecho y resultó fatal, causando una muerte instantánea. Tras esto, Eugene huyó a pie. La policía llamó a los perros de búsqueda, que siguieron el olor del criminal a un campamento en el bosque. Sin embargo, el aroma se perdió. A pesar de las múltiples búsquedas, no se ha encontrado ningún cuerpo o rastro de Eugene, lo que lleva a las autoridades a creer que todavía está vivo. Actualmente tiene 83 años y lo describen como un cazador experimentado, tiene el pulgar izquierdo deformado y depende de medicamentos para una afección cardíaca y diabetes. Forma parte de la lista de los más buscados del FBI desde el año 2019 y creen que puede estar escondido en Florida o en el norte del estado de Nueva York, donde tiene familiares, pero el FBI le ha perdido la pista por completo. Omar Alexander Cárdenas es un fugitivo estadounidense y presunto miembro de Pierce Street Gang en Los Ángeles, que fue agregado a la lista de 10 fugitivos más buscados del FBI en 2022. El 15 de agosto de 2019 se sospecha que Cárdenas disparó y mató a Jabalí Dumas, un hombre de 46 años, en la entrada de una barbería en Los Ángeles. En la grabación que se liberó del aparcamiento del sitio se puede ver cómo Cárdenas va hacia la barbería y momentos más tarde se va corriendo. Cárdenas le disparó 9 tiros a Dumas desde aproximadamente 9 metros de distancia, dándole en la cabeza. La víctima murió en el lugar y Cárdenas fue visto huyendo en su vehículo. No está claro si el sospechoso y la víctima se conocían de antes del tiroteo. Cárdenas fue acusado de vuelo ilegal para evitar el enjuiciamiento en septiembre de 2021. El FBI ha declarado que pudo haber huido a México o también puede estar en el sur de California, donde tiene familiares y amigos. Desde ese entonces no se sabe nada más de él y han pasado 6 años. Fausto Isidro Meza Flores, más conocido como el Chapo Isidro, es un narcotraficante mexicano que se desempeñó como lugarteniente del cártel de los Beltrán Leiva y que actualmente lidera su propia facción conocida como el Cártel de Guasave. Nació el 19 de junio de 1982 en Guasave, Sinaloa. Comenzó su carrera criminal en la década de 1990 trabajando para el Cártel de Juárez, bajo la tutela del aquel entonces líder Amado Carrillo Fuentes, también llamado el Señor de los Cielos. Él también fue uno de los responsables de la batalla de Tubutama, un feroz tiroteo entre los miembros del Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Beltrán Leiva. El conflicto dejó alrededor de 30 muertos en la ciudad de Tubutama, Sonora, en el norte de México, el 1 de julio de 2010. Las bandas de narcotraficantes se enfrentaron a pocos kilómetros de la frontera de Estados Unidos, más concretamente con el estado de Arizona, un área conocida por ser una ruta de contrabando de narcóticos y tráfico de personas. Según se informa, Meza Flores fue el que llevó a cabo el sorpresivo ataque de emboscada a los pistoleros del Cártel de Sinaloa. En la escena se encontraron 11 vehículos de último modelo acribillados a balazos, junto con docenas de rifles de asalto. En febrero de 2025, Meza Flores fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Se alega que la organización criminal transnacional Meza Flores es responsable de la posesión, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína y fentanilo. El FBI ofrece una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su captura. Cambiando macizo, muevo jalecito con la Glock al cinto, siempre está conmigo bajo perfil todo y siempre al tiro pa'l que le quiera calar. Caídas un chingo, ya me he tropezado, me he quedado en cero, ni pontaco traigo, gracias mi zancuda. Donald Eugene Fields II. Fields nació en Kentucky el 9 de julio de 1964. En el momento de su desaparición vivía en Union, Missouri, en el área metropolitana de San Luis, donde trabajaba como podador de árboles y vendedor independiente de coches usados. Y probablemente este ser
porque no lo puedo llamar de otra forma, sea de los más turbios de toda la lista. Porque cuando buscas su nombre en Google y lo primero que te sale es esto, sabes que lo que viene a continuación va a ser extremadamente desagradable. Entre 2013 y 2017, Fields presuntamente participó en una red de trata de menores con fines de explotación sexual. Se le acusa de intentar reclutar, incitar, proporcionar, patrocinar y solicitar a sabiendas a una menor para que participara en un acto sexual. Y se cree que el caso podría involucrar a 3 menores en total, creando así una red de tráfico infantil. John Sartori era uno de sus mayores clientes. Este le daba dinero, le regalaba coches, motocicletas, vacaciones y hasta le daba regalos por Navidad para proporcionarle menores de edad. Fields también fue acusado de 15 cargos relacionados con abuso infantil y manipulación de testigos. Fields y Sartori fueron acusados formalmente el 7 de diciembre de 2022. Sartori fue arrestado y se declaró culpable de los cargos en su contra y podría enfrentar hasta 30 años de prisión. Entre tanto, Fields se dio a la fuga viajando con Jennifer Isgriggs. Jennifer era la pareja sentimental de Fields. En mayo de 2023, Fields fue añadido a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, siendo el número 531. Pasaron varios años hasta poder atrapar a Fields, y de hecho lo atraparon este mismo año y por absoluta coincidencia. Todo pasó el 25 de enero de 2025. Fields fue detenido por una policía durante un control rutinario de tráfico. Sorry for taking. I didn't know if I was supposed to pull over back there or not. You're good. Okay. All right. Hands up. Thank you. Driver's license, registration, insurance. Okay. Thank you. You got any weapons in the vehicle? I don't think so. Okay. La policía descubrió que la matrícula del vehículo de Fields no estaba registrada. Fields se identificó con la licencia de conducir caducada de otra persona, quien se parecía a él. Pronto los policías se dan cuenta de que se trata de uno de los 10 más buscados de la lista del FBI. So, this guy's on the FBI most wanted list if this is him, but he's kind of changed his fucking description. Por lo tanto, están tratando con alguien extremadamente peligroso. De hecho, la policía no le cree cuando dice no tener un arma en el coche. There could be, yes. I don't know. There could be. 'Cause I always got a gun, but I don't know if I brought it. Sorry, I asked you that earlier if you had any weapons in I the didn't vehicle. know. You told me In fact, no, and now you no. said I could have a gun. I don't know. Okay, but I don't- Ma'am, you get back in. Okay. You get back in. Sorry, what do you want to do? Hey man, put your hands behind your back. What? Put your hands behind your back. All right. All right. Stop I'm not fucking moving. pulling I'm from not me, pulling okay? nowhere. Not- Back the fuck Back up. Stay back. You Stay don't back. fucking Stay cuss back. at me. Stay back. Stay back. I have back surgery. Good for you. Stop yelling. La mujer del criminal todavía tiene la poca decencia de gritarle a la policía, lo que me parece fascinante, la verdad. Fields fue encarcelado y se declaró inocente de los cargos federales de tráfico sexual y actualmente está a la espera de juicio, volviéndose el segundo atrapado de la lista. El resto de criminales aún no han sido capturados y todavía andan sueltos por el mundo. Ruja Ignatova, la segunda y última mujer en la lista que no ha sido capturada y que de hecho se cree que pudo haber tenido un final mucho peor. Nacida en Ruse, Bulgaria, en 1980, emigró a Alemania con su familia cuando tenía 10 años, estudió en la Universidad de Oxford en Inglaterra y en 2005 obtuvo un doctorado de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Constanza, en Alemania. De primeras nos damos cuenta de que no era una persona cualquiera, sino alguien excepcionalmente inteligente, aunque esa inteligencia no la utilizaría para hacer el bien. En 2014 fundó un esquema Ponzi llamado OneCoin, una criptomoneda que en 2 años destronaría a Bitcoin y dominaría el mundo como la única criptomoneda real. Normalmente estas declaraciones suelen pertenecer a estafadores que hoy en día se les ve venir a 100 kilómetros de distancia, pero en ese momento las criptomonedas no eran lo que son hoy en día. Empezaban a ser conocidas y este tipo de estafas no eran tan comunes. Durante varios años, Ruja fue conocida como la reina de las criptomonedas, prometió a sus compradores retornos de inversión multiplicados por 5 e incluso por 10. Los inversores descubrieron más tarde que la compañía era, en realidad, un esquema piramidal en el que se recompensaba a quienes reclutaban a nuevos compradores, prácticamente lo que hacen hoy en día todos los criptobros y descendientes de Andrew Tate. Durante un tiempo todo el mundo se tragó la estafa confiando en que sería el futuro de las criptomonedas, pero en 2016 muchos inversores empezaron a quejarse de que no podían vender sus OneCoins ni recuperar su dinero. Debido a su estructura de esquema piramidal y su programa de afiliados, la estafa se popularizó rápidamente en todo el mundo. OneCoin no era una criptomoneda real y sus afirmaciones sobre el aumento de valor eran mentira. Inversores adinerados perdieron millones de dólares y las inversiones provenían de todas partes del mundo. OneCoin llegando a recaudar más de 4.000 millones de dólares.
El 25 de octubre de 2017, Ignatova tenía previsto dirigirse a un público de inversores de OneCoin en Lisboa, Portugal. En su lugar, viajó de Sofía, Bulgaria, a Atenas y desapareció tras haber recibido, posiblemente, un aviso sobre el aumento de las investigaciones policiales en torno a OneCoin. Desde ese entonces, el FBI incluyó a Ignatova en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Informes de 2023 y 2024 sugirieron que Ignatova pudo haber sido asesinada en noviembre de 2018, por orden del crimen organizado búlgaro. Según el informe, Ignatova fue asesinada a bordo de un yate en el mar Jónico y su cuerpo fue desmembrado y arrojado por la borda, aunque aún no hay confirmación de aquello y las autoridades la siguen buscando incluso a día de hoy. Vitel Ome Innocent, que ya os adelanto que este tío lo único que tiene de inocente es el nombre. Vitel es el líder de Kreis Barrié, una de las pandillas más grandes de Haití, con base en Puerto Príncipe. El FBI lo incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados en 2023. Las autoridades acusan a Innocent y a los miembros de su pandilla de delitos como secuestro extorsivo, asesinatos brutales, violación a mano armada, robo, destrucción de bienes y atentados contra las fuerzas de seguridad de Haití. Se calcula que Kreis Barrié tenía 600 miembros en 2023, lo que la convierte en una de las pandillas más grandes de Haití, aunque en ella muchos de ellos son niños reclutados a la fuerza para servir en la organización criminal de Innocent. La acción más conocida y por la cual lo busca el FBI es por ser el cabecilla de un secuestro que ocurrió en octubre de 2021. 17 misioneros cristianos, entre ellos 5 niños, uno de tan solo 8 meses de edad, fueron secuestrados. Los rehenes fueron retenidos a punta de pistola y la mayoría permanecieron cautivos durante 2 meses. La banda exigía un rescate de $1 millón por persona. Solo después de que un donante anónimo pagara una cantidad no revelada a Kreis Barrié, los misioneros fueron liberados. Innocent y su grupo gastaron el dinero de rescate en armas, entre ellas cargamentos de rifles de asalto AR-15 y AK-47. Eso dio más poder a la pandilla. Además, ese mismo año asesinaron al presidente haitiano Jovenel Moïse. Muchos creen con certeza que Innocent estaba detrás del asesinato. En el caos posterior al asesinato del presidente, varias pandillas, entre ellas Kreis Barrié, se expandieron agresivamente por nuevos distritos de Puerto Príncipe, provocando un repunte de la violencia. Lo más raro de todo es que Vitel anteriormente fue dueño de varios negocios legítimos, entre ellos un hotel y una empresa de alquiler de coches, pero estos fueron destruidos por poderosos oligarcas, según él cuenta. Tras esto, pasó a ser activista político y luego líder de una de las bandas más grandes de Haití. La verdad es que el asunto escaló rápidamente. En una entrevista de la CNN en abril de 2024, Vitel mostraba sin pudor su lujosa mansión, su ropa de marca y sus carísimos muebles y joyas. Shalom agrees to meet us. Hi there. On his turf. I'm David. Flanked by his followers, he leads us inside this flashy mansion. And so is this your home? In a room filled with gold-rimmed furniture and stuffed animals, I ask him about the crisis engulfing Haiti. Rêve-nous, c'est débarrasser-nous exactement. Our dream is to rid the country of the corrupt oligarchs and politicians who are holding us back, he says. We need to get rid of the system and return stability to Haiti. En la entrevista culpó descaradamente a los políticos de la corrupción de Haití, evitando asumir responsabilidad alguna por sus propios actos. Supongo que por lo que os he dicho, o si lo sabréis por medios propios, Haití actualmente se considera una nación sin ley, consumida, corrompida y liderada por las bandas. En la última escena de la entrevista, Innocent se despide de los entrevistadores justo delante de la embajada de los Estados Unidos, rodeado de decenas de hombres armados hasta los dientes, una demostración de fuerza y de cómo la autoridad la imponen las bandas y no el Estado. La recompensa por la información que lleva a su arresto es de $2 millones, pero dado que prácticamente cuenta con un grupo paramilitar que lo protege las 24 horas del día y que probablemente tenga ojos en todo Haití, las probabilidades de capturarlo son extremadamente bajas.